Vinculan a proceso a 164 autodefensas. El delito de grupo armado. Grupo delictivo fija el precio de la tortilla. Y detuvieron a operador del Mayo. Bienvenidos al Caporal del 23 de agosto. Comenzamos. Uno de los participantes en las elecciones internas de Morena fue Ulises Bravo, medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, que buscó un lugar como consejero del partido en Morelos que le permita tener voz en la designación de candidatos locales y también aspirar a la dirigencia de Morena en el estado. Mientras Ulises Bravo pretende escalar en la estructura del partido, a Cuauhtémoc Blanco le gritaron presidente en el estadio, un escenario que podría parecer chiste, pero que tiene una dosis de realidad. ¡Presidente! ¡Presidente! Permíteme contarte la historia de Camila Roxana, de 3 años de edad, quien fue declarada sin vida en 2 ocasiones en el municipio de Salinas, San Luis Potosí. El pasado miércoles 17 de agosto, la mamá de 20 años de edad llevó a Camila al hospital básico comunitario, en donde le dijeron que la niña había muerto por diarrea aguda, deshidratación severa y shock hipovolémico. A la niña le quitaron el oxígeno, el suero, todo. Pero resulta que cuando la mamá la abrazó, logró percibir un ligero abrazo en ella, gesto que ningún médico acreditó. Durante el velorio, familiares de la niña notaron que la tonalidad de la piel no cambiaba, que comenzaba a tener ligeros movimientos en los ojos y que la caja se estaba empañando porque la niña parecía que todavía estaba respirando. Entonces una enfermera que estaba allí presente le tomó los signos vitales y resulta que le detectó pulso y oxigenación. Entonces le llamaron a una ambulancia para que la lleven de nuevo al hospital. Sin embargo, la niña murió ahora sí en el traslado. La segunda acta de defunción fue por edema cerebral, falla metabólica y deshidratación. Ella es la niña. La Fiscalía General del Estado ya inició una carpeta de investigación por el hecho y asegura que están investigando a trabajadores del Hospital Básico Comunitario de Salinas, a trabajadores de la empresa funeraria, a trabajadores de los ayuntamientos de Salinas y Villa de Ramos. Sin embargo, la Secretaría de Salud Estatal aseguró que va a esperar a conocer los resultados de la autopsia para emitir una declaración. A este canal te traje este video, la detención de 167 presuntos autodefensas integrantes de Pueblos Unidos en Uruapan, Michoacán, por el delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, detención que fue realizada el pasado 13 de agosto cuando los autodefensas bloquearon una vialidad armados. ¿Qué ha pasado desde entonces sobre este tema? En la audiencia inicial que se realizó este 17 de agosto, el juez determinó legal la detención de 164 de los 167 detenidos, porque los otros 3 son menores de edad y debido a ello fueron vinculados a procesos ese mismo día y enviados a un centro de integración para adolescentes. Vaya, los 3 menores de edad llevarán un proceso distinto al resto de los detenidos. Ayer lunes 22 de agosto, un juez federal con sede en Michoacán vinculó a proceso a los 164 adultos integrantes de Pueblos Unidos, mayores de edad, vaya, por el delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Recordarás, a ellos les aseguraron 182 armas, 2 granadas, 2 lanzagranadas, 24 vehículos, uno de ellos blindados. El juez dictó prisión preventiva para los detenidos como medida cautelar y dio 2 meses para la terminación de la investigación complementaria. Todo esto ocurre en medio de una disputa de Pueblos Unidos con el Jalisco Nueva Generación. Sobre los avances en el proceso, esto fue lo que dijo el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, y también agrega que existe la posibilidad de adjudicarle a estos detenidos otro delito, el de grupo armado. Ya definitivamente se sujetó a proceso a estas 164 personas, 3 eran menores, ellos sí siguen un proceso pero distinto, en libertad, pero las 164 personas ya están bajo proceso judicial y están ya en prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso. Es un proceso muy interesante, lo dijo el delegado de la Fiscalía,
porque no nada más tienen la acusación de portación de arma, sino también se está encuadrando el delito de grupo armado, que es una de las figuras de delincuencia organizada también, que tiene también implicaciones de delito grave. En redes sociales se ha viralizado esta fotografía. ¿Qué hay de cierto de esto? Primero, déjame decirte que el hecho es real. Los industriales de la masa y la tortilla en el estado de Guerrero tienen el kilo de la tortilla en 30 pesos, pero en Iguala, donde hay una disputa por el territorio entre los grupos delictivos de los Tlacos y la Bandera, anteriormente Guerreros Unidos, el precio de la tortilla continúa bajando. Pasó de 23 a 21 pesos por presiones del grupo delictivo de la Sierra. Medios locales han registrado que en Iguala, Guerrero, hay alrededor de 250 tortillerías que han llegado a pagar 3,000 pesos mensuales a la delincuencia, y que es justo la delincuencia el que fija el precio máximo de la tortilla. Este hecho no ocurre nada más en Iguala, sino también hay denuncias de ello en Taxco y en el resto de los municipios de Tierra Caliente. Tampoco se trata de la primera vez que ocurre esto. En noviembre del año pasado, durante el Buen Fin, las tortillerías también fueron obligadas a bajar el precio de su producto, principalmente en Huitzuco, también en Guerrero. Tema que te traje a este canal en este video que estás viendo en pantalla. Te dejo el link en la descripción por si quieres conocer lo que ocurrió hace unos meses. Y llegamos al tema principal. Ocurrió en Culiacán, Sinaloa, mediante un operativo realizado por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, y también por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vaya, el Ejército. Se trata de un tema que las autoridades han manejado con cierto grado de sigilo, aunque ya hay un reporte inicial. No han dado todos los detalles debido a la persona que fue detenida, al cargo que ocupaba en un grupo delictivo. Y bien, se trata de una persona boletinada desde el año 2014 por el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos como uno de los capos más importantes del grupo delictivo, con origen en el estado de Sinaloa, y que es liderado por el Mayo Zambada y los Chapitos. Él es, te lo muestro en pantalla, Eibar Josué Tapia, presunto operador y socio del Mayo, identificado como generador de violencia a nivel nacional, identificado así por las autoridades. Eibar Josué Tapia es hijo de José Guadalupe Tapia Quintero, alias El Lupe, quien también está boletinado por el gobierno de los Estados Unidos, como lo ves en pantalla, y es socio también del Mayo Zambada. Bueno, el detenido, Eibar Josué, fue capturado la tarde de ayer, lunes 22 de agosto, en un lugar no revelado del municipio de Culiacán, Sinaloa, y fue trasladado por la noche a la Ciudad de México en medio de un fuerte operativo de seguridad por tierra y por aire. De acuerdo con la Sedena, al momento de su captura, tenía un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y llevaba también pastillas, presuntamente posiblemente con una sustancia prohibida. Según las autoridades de Estados Unidos, Eibar Josué ha participado en el trasiego de sustancias prohibidas de México a Estados Unidos en favor de las estructuras delincuenciales del Mayo y el Chapo, y aunque no se tienen detalles del momento y lugar de la detención, sí fue registrada una fuerte movilización de elementos en varios puntos de Culiacán ayer a partir de las 6:30 de la tarde. Se sabe que hay otra persona detenida, como lo puedes apreciar en la foto que te mostré, cuya identidad no ha sido revelada. Eibar, en la foto, te lo vuelvo a poner, está del lado izquierdo y la otra persona se encuentra del lado derecho de la fotografía. El traslado al aeropuerto se hizo con un fuerte dispositivo de seguridad, patrullas, camionetas blindadas, camiones, todos con los estrobos encendidos y con algunos cruces cerrados para facilitar el traslado hacia el aeropuerto de Culiacán. Del aeropuerto partió hacia la Ciudad de México a bordo de un helicóptero y fue custodiado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la FEMDO. De hecho, lo que estás viendo en pantalla es la movilización habitual de Culiacán después de esta detención. Este dispositivo de seguridad ha sido reportado también en las primeras horas de este martes, todo como medida de seguridad ante alguna posible reacción violenta por parte de algún grupo delincuencial. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.